Hola a todos, bienvenidos a Lana Factory. El día de hoy les presento un nuevo tutorial, se trata de Deadpool. Tengo dos versiones de este amigurumi, el que diseñé con hilo de algodón y mide entre 9 y 10 centímetros y el que he tejido con lana de la marca Silvigurumi y su medida es de casi 12 centímetros. Cabe precisar que este patrón está hecho para tejerse en rondas cerradas para que los cambios de color de la cabeza y cuerpo coincidan. Entre los materiales que he utilizado predominan el color rojo y negro, además de un poco de color café para el detalle del cinturón. Crochet número 4, tijeras, aguja lanera, napa o relleno, pegamento, un par de ojos de seguridad número 6 y esmalte de uñas blanco. En la descripción del video les dejo las abreviaciones y sus equivalencias en inglés y portugués. También están disponibles los subtítulos y los pueden activar en el icono CC. Voy a iniciar con las 7 primeras rondas de una cabeza base, dejo en pantalla el patrón. A partir de la ronda 8 en adelante voy a trabajar en dos colores. Ronda 8. Inicio con una cadena de subida y voy a tejer 6 puntos bajos en color rojo. Al tejer el sexto punto me voy a detener en la mitad para hacer el cambio de color. Engancho la lana para finalizar el punto. Ya tengo 6 puntos bajos en color rojo y la lana negra puesta para continuar. Ahora me toca hacer un punto bajo en color negro. Introduzco, tomo la lana negra y dejo ambas hebras en el crochet para nuevamente volver al color rojo. Termino el punto con la lana roja. Ahora haré 8 puntos bajos. Antes de continuar me detengo un momento para asegurar las hebras del cambio de color. Retomo el tejido en el cuarto punto. En el octavo punto bajo repito el cambio. Me detengo a la mitad para terminar el punto bajo con el otro color de lana. Tejo la mitad de un punto bajo con la lana negra y regreso a la lana roja. Finalizo la ronda tejiendo 20 puntos bajos, todos en color rojo. Para la ronda 9 voy a tejer nuevamente 6 puntos bajos en color rojo. Al sexto punto hago un cambio de color. Esta vez voy a asegurar ambas hebras antes de continuar con el tejido. Aquí tengo las dos lanas, las voy a anudar un par de veces y corto. Regreso al tejido y me toca hacer dos puntos bajos. Uno que cae justo encima del punto de la ronda anterior y el segundo en el cual haré el cambio de color para regresar al rojo. Recuerden siempre que cambien de color asegurar ambas hebras. Ahora me toca tejer 6 puntos bajos en color rojo.
Al sexto punto me detengo para hacer el cambio. En color negro voy a tejer 2 puntos bajos. En el segundo punto hago nuevamente un cambio de color. Finalizo esta ronda tejiendo 20 puntos bajos en color rojo. En la ronda 10 voy a comenzar con 6 puntos bajos en color rojo. Al sexto punto hago el cambio de color. Con la lana negra en el tejido voy a hacer 3 puntos bajos. El primero, segundo, al tercer punto voy a hacer el cambio de color. En rojo voy a tejer 4 puntos bajos. Al cuarto punto hago un cambio de color nuevamente. Regreso a la lana negra y tejo 3 puntos bajos. En el tercer punto regreso al color rojo y de aquí al final voy a tejer 20 puntos bajos. Las siguientes rondas 11 y 12 se tejen exactamente iguales a la ronda 10. Continúo con la ronda 13 en la que voy a iniciar con 7 puntos bajos en color rojo. Al séptimo punto hago el cambio. Con el color negro voy a tejer 2 puntos bajos. Al segundo punto hago un cambio de color para regresar al rojo. Hago 4 puntos bajos. En el cuarto punto hago nuevamente un cambio. Tejo 2 puntos bajos en color negro. Al segundo punto regreso al color rojo. Y finalizo la ronda con 21 puntos bajos en color rojo. Las siguientes rondas se tejen en color rojo y el procedimiento es el mismo de una cabeza base. En pantalla dejo el patrón. Y así es como luce la cabeza ya terminada. Ahora voy a continuar con el cuerpo. En la ronda 19 voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento por toda la ronda. Al finalizar debo tener 12 puntos.
En la ronda 20 voy a iniciar con un punto bajo en rojo y a su vez en este punto haré el cambio de lana. Me detengo un momento para asegurar ambos hilos. Con el color negro voy a tejer un aumento, un punto bajo en el cual voy a hacer el cambio de color para regresar al rojo, a continuación voy a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento nuevamente, y un punto bajo en el que haré el cambio de color. Ya con el color negro voy a hacer un aumento, un punto bajo en el que nuevamente hago un cambio de color, y voy a terminar la ronda en color rojo con un aumento, un punto bajo y un aumento. En total debo tener 18 puntos. Cierro la ronda con un punto deslizado en el primer punto. Entonces me queda de esta manera: 3 puntos en color negro, 6 puntos en rojo, 3 puntos en negro y en la espalda 6 puntos en rojo. A continuación, en la ronda 21 voy a iniciar con un punto bajo en color rojo. Hago el cambio de lana. Tejo 3 puntos bajos en color negro. Al tercer punto cambio de lana nuevamente. Con el color rojo tejo 6 puntos bajos. Al sexto punto cambio de color. Tejo 3 puntos bajos en color negro. Al tercer punto cambio a rojo. Y con este color voy a finalizar con 5 puntos bajos. La siguiente ronda 22 voy a tejerla exactamente igual que la ronda 21. En la ronda 23 voy a empezar con un punto bajo y hago el cambio de color.
Continúo en color negro con un punto bajo, un aumento, dos puntos bajos, en el segundo punto cambio al color rojo, tejo 4 puntos bajos, al cuarto punto cambio nuevamente al negro, ahora haré 2 puntos bajos, un aumento, y un punto bajo. En el punto bajo hago el cambio de color al rojo, y finalizo la ronda con 5 puntos bajos. En la siguiente ronda 24 voy a empezar con un punto bajo en rojo y hago el cambio de color. Con el color negro voy a hacer 4 puntos bajos, al cuarto punto hago el cambio de color, voy a tejer 6 puntos bajos en rojo, al sexto punto hago el cambio, tejo 4 puntos bajos en color negro, al cuarto punto regreso a la lana roja y voy a finalizar con 5 puntos bajos. En la ronda 25 voy a tejer 3 puntos bajos, hago un aumento, tejo 8 puntos bajos, hago otro aumento, y finalizo con 7 puntos bajos.
Las rondas 26, 27 y 28 voy a tejer los 22 puntos bajos que tengo sin hacer ninguna variación. Al terminar la ronda 28 voy a unir al primer punto de la ronda con un punto deslizado y dejo un hilo largo para coser la entrepierna posteriormente. Antes de continuar con las piernas que se tejen por separado, voy a rellenar un poco el cuerpo para facilitarme el trabajo. En la ronda 29 voy a empezar a trabajar la primera pierna, para ello engancho el hilo rojo y hago 9 puntos bajos. Voy a cerrar la ronda con un punto deslizado en el primer punto. Voy a tejer las siguientes rondas 30 y 31 haciendo 9 puntos bajos en cada una de ellas. La ronda 32 la voy a tejer a dos colores. Engancho la lana negra tejo un punto bajo con los dos colores. Esta técnica ya la hemos hecho anteriormente. Hago una disminución. Y voy a continuar tejiendo 6 puntos bajos más. Una vez que llego al final de la ronda, voy a introducir el crochet en el primer punto. Hago un punto deslizado con la lana roja para cerrar esta ronda. Ahora con la lana negra, que aún la tengo en el tejido, hago una cadena de subida para tejer la última ronda 33. Salto el primer punto y voy a tejer 7 puntos bajos a dos colores, y todos por la hebra interior de la ronda anterior. Al tejer el último punto dejo un hilo largo y corto. Ahora anudo estas dos lanas para asegurarlas. Y por último voy a cerrar la última ronda enhebrando el hilo final y pasando de afuera hacia adentro por el primer punto bajo de la ronda.
Repito todo y así tengo terminadas ambas piernas. Para tejer los brazos voy a iniciar con la lana roja y hago un anillo mágico con 6 puntos bajos. Una vez que tengo los 6 puntos bajos, voy a ajustar el anillo mágico y hago un punto deslizado en el primer punto. Para hacer la ronda 2 voy a enganchar la lana negra para tejer a 2 colores. En total son 6 puntos que debo hacer en esta ronda. Al llegar al final hago un punto deslizado en el primer punto con la lana roja porque voy a continuar el brazo en color rojo. Después me detengo un momento para asegurar estos dos hilos y que no se suelten. En la ronda 3 voy a tejer 6 puntos bajos por la hebra interior o back loops. En las siguientes rondas 4, 5 y 6 voy a tejer 6 puntos bajos en cada una de ellas. En la siguiente ronda 7 voy a hacer un punto bajo, un aumento y finalizo con 4 puntos bajos. Al llegar al último punto hago un cambio de color a la lana negra. En la ronda 8 hago un punto bajo, una disminución y voy a finalizar con 4 puntos bajos. Termino con un punto deslizado en el primer punto, dejo un hilo largo para rematar y corto. Ahora voy a cortar todos los excedentes que tengo de hilo y a su vez quedan por dentro para darle un poco de forma al brazo. En otra pieza donde ya tengo tejido hasta la ronda 6, voy a tejer la ronda 7 en la que comenzaré con 4 puntos bajos.
Una vez que ya tengo los 4 puntos bajos, me toca hacer un aumento y voy a terminar con un punto bajo. Cierro la ronda con un punto deslizado en el primer punto, donde a su vez voy a hacer el cambio de color. Ya con el otro color de lana voy a hacer una cadena de subida, voy a tejer 4 puntos bajos, hago una disminución y termino con un punto bajo. Cierro la ronda con un punto deslizado. Para los ojos de Deadpool voy a usar estos ojos de seguridad número 6. Es un número más pequeño que el que normalmente suelo usar para ese tamaño de cabeza. Y con esmalte blanco para uñas los voy a pintar. Voy a darle 1 o 2 capas tratando de que quede un color uniforme y liso sin imperfecciones. Aquí tengo el par ya pintado y seco. Para colocarlos voy a contar 11 rondas desde el anillo mágico y entre la ronda 11 y 12 será su ubicación justo en la parte negra, a un punto de distancia de los 4 puntos centrales en rojo. Con la ayuda de esta aguja auxiliar voy a separar los puntos. Coloco un poco de pegamento y voy a insertar el ojo de seguridad. Lo mismo haré de este otro lado y así me quedan los ojos. Por último voy a realizar los accesorios que Deadpool lleva muchos, su outfit está cargado de implementos. Empezamos con la correa y las fundas de sus armas. Usaré este hilo marrón claro para que en el video se aprecie mejor. Voy a comenzar tejiendo 30 cadenas aproximadamente. Voy a colocar un alfiler en un extremo de la cadena y lo voy a introducir en el cuerpo donde irá la correa. Voy a bordear el cuerpo y dejando una distancia de 2 puntos voy a destejer las cadenas excedentes. Para las fundas de las pistolas voy a tejer 3 cadenas. En el segundo punto desde el crochet voy a hacer un punto deslizado y otro más. En total son 2 puntos deslizados.
Dejo hebras largas, tejo 2 iguales para colocar una de cada lado. Voy a contar 3 cadenas de cada lado y esa será la posición de las fundas en la correa. Enhebro los hilos de inicio y fin en 2 agujas. Voy a tomar la funda y la pondré por encima de la cadena, procurando que ambas queden del lado derecho. Ahora giro ambas piezas y por la parte de atrás voy a dar una puntada de cada lado. Me fijo que esté a 3 cadenas del borde. Giro nuevamente para llevar las hebras que quedaron del lado de fuera hacia adentro. Voy a colocar un poco de pegamento. Si gustan pueden rematar dando unas puntadas. Yo, para hacerlo más rápido, lo pegaré. Corto el hilo restante. Así me queda la funda de este lado y del otro lado. Para montarla en el cuerpo voy a buscar el punto central y cuento un punto hacia el costado. Por allí introduzco la aguja con el hilo restante y lo llevaré hasta la parte posterior. Bordeo la cintura y con la aguja enhebrada con el otro extremo de hilo, ingreso nuevamente en el cuerpo a 2 puntos de distancia y llevo el hilo hacia la parte posterior. Anudo ambas hebras para asegurarlas. Con un crochet, el más delgado que tengo, voy a tejer el broche insignia de la correa. Hago un anillo mágico con 5 puntos bajos. Ajusto el anillo mágico. Con el hilo restante voy a formar el 6.º punto de esta manera. Paso la aguja con el hilo restante enhebrado por el primer punto de adelante hacia atrás. Ahora regreso al último punto y voy a introducir la aguja por la mitad del punto, de tal manera que se forma un 6.º punto. Por la parte de atrás voy a dar una puntada para asegurar.
Ahora voy a bordar con lana negra. Introduzco la aguja de atrás hacia adelante. Cuento 2 puntos y por el segundo punto llevo la aguja hacia la parte de atrás. Por el punto de al lado saco el hilo hacia adelante. Nuevamente cuento 2 puntos y por el segundo punto voy a introducir la aguja para llevar el hilo a la parte de atrás. Para colocar el broche en el cuerpo, voy a pasar la aguja con las hebras restantes enhebradas por el punto central de la misma ronda donde cosí el cinturón. Pongo un poco de pegamento y tiro de las hebras hasta que el broche quede pegado al cuerpo. Siguiendo el mismo procedimiento del cinturón, he hecho 2 correas para colocarlas en cada pierna de esta manera. Por último, con lana color negro voy a hacer la correa que cruza el pecho de Deadpool. Tejo 29 cadenas. Hago una cadena de subida y regreso con 7 puntos deslizados. Hago 2 cadenas al aire, salto 2 cadenas de la base, a partir de la tercera cadena hago 6 puntos deslizados, ahora 3 puntos bajos, y finalizo con un punto deslizado. Corto el hilo. Llevo el hilo restante hacia la parte de atrás por el mismo punto deslizado con la ayuda de una aguja. Lo ubico en el cuerpo colocando los 3 puntos bajos por encima del hombro. Y en la parte de atrás, el agujero donde irán las espadas me debe quedar en el centro de la espalda. Inserto la aguja por el pecho y la llevo hacia la parte de atrás. Con el hilo de inicio doy una puntada en el primer punto deslizado y lo introduzco por el costado para unirlo con la otra hebra.
Anudo ambos hilos restantes y los pierdo en el cuerpo. Para las espadas voy a montar 6 o 7 puntos en un alambre galvanizado. En el otro extremo del alambre coloco pegamento y llevo los puntos que acabo de montar hasta allí. Me debe quedar bien al borde. Ahora voy a forrar el alambre con la lana restante. Coloco pegamento y voy dando vueltas así hasta llegar al final. De igual manera hago lo mismo con el otro restante de lana. Coloco pegamento y voy girando por encima. Así me queda terminada y la voy a colocar con la otra espada que ya tengo puesta. Pueden poner un poco de pegamento para que queden fijas o darle una puntada para unirlas al cuerpo. Y eso es todo, así luce ya terminado Deadpool. Espero que les haya gustado este patrón tanto como a mí. Si tienen dudas déjenlas en los comentarios para poder ayudarles. No olviden suscribirse al canal y a mis otras redes sociales. Gracias a todos por seguirme y nos vemos en el siguiente tutorial aquí en Lana Factory.